de juventud, vemos que en el título hay como dos palabras clave, que serían la juventud y la felicidad. Entonces quiero un poco hablar ampliamente de estas dos cosas para que luego ya podamos estar como todas ubicadas y podamos entonces, bueno, pues abrir también las preguntas y los interrogantes que puedan surgir a partir de mi ponencia, ¿verdad? De mi presentación. Decía que respecto de la juventud, luego iré a hablar de la felicidad, voy a aceptar un tramo de edad que es el que propone la Organización Mundial de la Salud, con todas las reservas que haga falta, pero yo creo que en este caso está más o menos acertado, colocando ese tramo entre los 10 y los 24 años. Creo que a partir de los 10, 11, 12, yo daría más o menos esa flexibilidad. Se va abandonando la niñez y uno entra en lo que sería la adolescencia. Yo creo que podemos aceptar este concepto, pues lo que queremos aquí es referirnos a la juventud como adolescencia. Para mí serían palabras sinónimas, o podríamos también estar hablando de ese periodo en el que claramente una ya no se encuentra ya no es un niño, pero no posee tampoco todavía la independencia económica ni cuenta con las experiencias propias de esta independencia económica. La cuestión de la independencia económica no la resaltamos solo como aspecto positivo, en tanto que acercamiento a una posible libertad individual, a una libertad a la hora de maniobrar o de decidir, sino también como un aspecto limitante, es decir, como un aspecto que le daría una cierta positividad, creatividad a la juventud y una limitación, sobre todo desde este sentido de la creatividad o del cambio, del dinamismo a la vida adulta. Dicho de otra manera, diríamos que el ingreso en el estatuto de trabajador, no me estoy refiriendo al código legal, sino al estatus, ¿verdad?, de trabajador, cierra, abre estas capacidades para actuar libremente o autónomamente, ¿no?, en cierto sentido, pero también cierra en cierto modo la creatividad efectiva con la que anteriormente fuimos capaces de idear nuevos mundos, nuevos valores, nuevos sistemas, ¿no? Capacidad esta que la vemos en su máximo apogeo cuando estamos viviendo la adolescencia y nos estamos no solo separando de la niñez, sino también de la autoridad de padres, profesores, médicos, policías, etcétera, ¿verdad? El ingreso en la vida asalariada, creo yo, o situaciones equivalentes, implica ya un cierre de ese periodo estudiantil, por decir de alguna manera, y un cierre de la validez o de la veracidad de lo virtual en favor de un sometimiento al imperio de la realidad actual, de la que sea nuestra realidad actual, la realidad actual de esas personas en cada caso. La realidad es cada vez o en cada época, en cada momento, la realidad que ha construido o que han construido los más mayores para nosotros. Lo que quiero decir es que en el momento en que ingresamos en el trabajo, en el mundo asalariado, en el mercado laboral, como lo queramos decir, nos vemos obligados como a abandonar el construccionismo, la creatividad, la alternatividad, ¿no?, la utopía, incluso para tener que encargarnos, bueno, pues de aspectos más burocráticos, más mundanos, y en ese sentido es también que entramos en la vida adulta, ¿no? Incluso cambian los sueños que tenemos, y no me refiero a los sueños diurnos, sino a los sueños en su sentido literal, ¿no? El otro día lo comentaba con algunos amigos, y mientras que las pesadillas del niño suele ser que lo persiguen o que monstruos lo amenazan, es decir, algo de carácter realmente terrorífico, las pesadillas de la persona adulta, las pesadillas que tenemos ya de mayores, suelen ser o suelen estar cada vez más relacionadas
con un cierto burocratismo, ¿no? Más que con el terror, con el estrés, con el trabajo, con el llegar tarde al trabajo, con el perder un vuelo, con el, no sé, no haber firmado adecuadamente un papel y cosas por el estilo. Para ser prácticos usaremos a nivel filosófico, y aquí en esto me interesa mucho detenerme, porque creo que parte de mi ponencia, o parte del interés de mi ponencia radica aquí en el uso de la teoría hegeliana, que me parece muy productiva para acercar esto de las generaciones y para hablar de la relación entre unas y otras generaciones. Yo creo que, por ejemplo, películas como Entrevista con el vampiro y otras de ese mismo tipo que reflejan un poco esa tragedia del vampiro que necesita, según se hace viejo, pues hacer parir, entre comillas, un vampiro nuevo que lo acerque a las nuevas generaciones, hasta los nuevos tiempos. Me parece que es una película muy hegeliana porque un poco pone en juego esto de las generaciones y de la relación entre varias generaciones que están construyendo el mundo desde diferentes modos, ¿no? Digamos que los niños o más jóvenes lo están ideando, están viéndoselas con las normas que han recibido, están aceptando unas y oponiéndose a otras. Las personas jóvenes están como marcando una impronta, una impronta de su individualidad, ¿verdad? Mientras que las personas más viejas, o esos vampiros que aparecen en las películas como la que he mencionado, están siendo algo así como los que impusieron el mundo y los que se están al mismo tiempo quedando atrás, ¿no? O no sabiendo, o quedándose ya en la retaguardia. Vale, como decía entonces, y para ser prácticos yo creo a nivel filosófico, la teoría hegeliana del espíritu objetivo, que nos habla de diferentes fases, y que podemos entender de modo diacrónico, pero también de modo sincrónico, como fases que se van sucediendo, pero también en cierto modo como fases que se van solapando una sobre la otra, y en las que a veces se nos habla más del lado del individuo, otras veces se nos habla más del lado de la comunidad, y otra, que es la que más nos interesa, se habla de la inserción del individuo en la comunidad. A través de estas fases en las cuales el individuo va integrándose espiritualmente en la comunidad, es que vamos a entender también lo que es la juventud y cómo se relaciona con otras generaciones. En lo que respecta al espíritu objetivo, y para situarnos, el primer momento sería el del derecho abstracto, así lo llama Hegel, o lo que es lo mismo, el esqueleto de cualquier comunidad. Estaríamos adentrándonos en las formas más simples, más básicas, más culturalmente infraestructurales del mundo. Cuando hablamos del esqueleto de cualquier comunidad, estamos hablando de la comunidad sin tomar en consideración los individuos que la constituyen y tomando sí las formas básicas en las que cualquier individuo crecerá. Al menos si lo hace en una sociedad moderna del tipo que se desarrolló a más tardar en el Imperio Romano. Lo que quiere decir que cuando hablo de sociedad moderna estoy hablando básicamente de sociedades con Estado, con un Estado ya establecido y con un cierto olvido de cómo se gestó ese Estado. No incluyo por eso al periodo clásico griego, porque si bien es el periodo que viene a hacer el Estado, es también una civilización muy consciente de... le ha pedido que... Perdón, es que me está diciendo... no, me está diciendo algo, son que me dice mi vídeo, creo que se me está viendo, así que bueno, yo voy a seguir, ¿ok? Vale. Decíamos que cuando uso el término sociedades modernas me estoy refiriendo a algo que existe desde bastante atrás, que no estoy incluyendo el periodo griego, el clasicismo griego, por ser justamente el que da nacimiento a los primeros estados
que como al ser muy consciente de esta nueva estructura social, todavía, bueno, no lo considero una sociedad moderna, ¿no? Sin embargo, la que aparece con el Imperio Romano, yo creo que ya sí, porque además da lugar pues, a todos los códigos legales, administrativos, que más o menos van perfilando lo que van a ser nuestras sociedades, ¿no? Aunque todavía no haya hecho presencia un nacionalismo de las características que pueden aparecer a lo largo del siglo XIX y XX. Bueno, cuando me refiero entonces a este tipo de sociedad, para hablar de lo que sería el esqueleto, la forma, la base cultural, las instituciones mínimas en las que todo el mundo crece, pero tomadas así de forma abstracta, pues me estoy refiriendo a esas sociedades en las que rige la propiedad, rigen los contratos y rige la administración de justicia sustitutiva de la venganza privada. Básicamente estos serían además los momentos que subdividen eso que Hegel llama el derecho abstracto. El segundo momento sería el momento en el que se cuenta cómo se constituye la conciencia individual a través de la moralidad, y con esto queremos decir a través de la separación entre lo que ocurre a mi alrededor y lo que ocurre a causa mía, así como la diferencia entre lo que puedo prever de mis acciones y lo que serían efectos inesperados o no pronosticables dentro de la concatenación causal de la que formo parte. Este sería el segundo momento, que se llama moralidad. Derecho abstracto, moralidad, y ahora vamos a volver al que nos interesa, es decir, al momento de la inserción del individuo en la comunidad. Momento al que Hegel llama eticidad, que tiene tres momentos a su vez: familia, sociedad civil y Estado, que sería un poco como la culmen del espíritu objetivo. Vamos a ir viendo progresivamente por qué esto tiene importancia en lo que sería la temática que parece anunciar el título de la ponencia. Bueno, el individuo vemos en general que toma como suyos proyectos de carácter social. Es decir, este momento en el que estamos hablando ni de la sociedad en sentido abstracto, ni del individuo aislado como una conciencia pensante, digamos, esa formación del yo, sino que ahora estamos hablando del entrelazamiento de las dos cosas, ¿verdad? De ese momento en el que el individuo se integra en la sociedad sin dejar de ser un yo, sin dejar de ser una conciencia, sin dejar de mostrar su particularidad, ¿verdad? Y sin dejar de marcar con su huella y con su impronta también el mundo próximo, ¿no? su entorno, su alrededor. De modo afectivo también, económico, por supuesto, y etcétera. En esos momentos vamos a pensar en cómo lo vivimos cada uno, ¿vale? Vamos a pensar en términos fenomenológicos. ¿Cómo vivimos ese paso, esa integración consciente en nuestra comunidad de referencia? Bueno, como decíamos, comenzamos a hacer a hacer metas propias, metas incluso propias de nuestro ego, que participan de nuestro narcisismo, del reconocimiento que buscamos, de la imagen que queremos proyectar sobre los demás y al mundo, del modo en que queremos que se nos recuerde, de nuestra representación, de aquello que queremos simbolizar. Empezamos entonces a tomar esos proyectos de carácter social, superyoico, por decirlo en términos psicoanalíticos, como propios. Proyectos de una comunidad que, sin embargo, nos trasciende siempre al individuo. Pero al mismo tiempo, esa sociedad de la que estamos hablando, esa comunidad que nos rodea, esa comunidad de referencia, adquiere una profundidad
espiritual y se vuelve, digamos, apasionada. Ya no es el derecho abstracto, ya no es un conjunto de reglas con las que podemos, o dentro de las cuales podemos jugar, sino que esa sociedad que recibe a los individuos o que se deja marcar también por los individuos, y no solo a la inversa, se hace o cobra como una cierta pasión, una espiritualidad, conquistándose una suerte de conciencia colectiva, ¿verdad? Esto sería un poco el paso de la sociedad y el individuo, al individuo integrando en la sociedad y fundándose y relacionándose dialécticamente la una con la otra y perfilándose la una a la otra. En estos parámetros vamos a entender el concepto de generación como la particular forma en la que cada época el individuo se inserta en la sociedad, como decíamos, y la sociedad toma cuerpo absorbiendo pues, al menos algunos de los rasgos de dichos individuos que se harán efectivos en la época de madurez de los componentes de esa generación. Digamos que en cada momento nos vemos como individuos integrados en una sociedad que ha sido perfilada por una, dos, como mucho, 3 generaciones anteriores. La eticidad, con la que decíamos que nombraba Hegel este momento, que es como la síntesis entre la sociedad o entre las leyes, el derecho y el individuo, entre el derecho y la moral, se llama eticidad, lo repito. Y la eticidad tiene 3 momentos, como antes también me adelantaba, en los que se subdivide. Son la familia, la sociedad civil y el Estado. Cada uno de ellos se subdivide también en 3. No vamos a hablar de todos, sino solo de 2 que nos interesan particularmente para referirnos a la juventud, a las generaciones y a su interrelación. Propongo que consideremos pues, el primer momento de la familia, que es el amor, y el primer momento de la sociedad civil, que es el trabajo. Pues son estos primeros tramos de cada fase los que nos permiten visualizar la experiencia vivida. Es decir, tal y como se siente el individuo o tal y como vive el individuo en el reconocimiento del deseo del otro a través de la familia y teniendo la familia como entorno principal y como proyecto de futuro. Nos estamos aquí refiriendo al amor, al primer momento de ese gran bloque que es la familia, y cómo se siente o cómo vive cada individuo, cada uno de nosotros, la búsqueda de la libertad o de la autonomía o de la independencia a través del trabajo dentro de la sociedad civil y tomando la sociedad civil como entorno principal. Entonces tomamos el primer momento de la familia, que es el amor, y el primer momento de la sociedad civil, que es el trabajo, porque en esos 2 se está hablando muy desde la perspectiva de la vivencia personal y de la vivencia individual. Y lo que vamos a hacer es hacer coincidir las primeras experiencias del amor con la adolescencia o juventud y las primeras experiencias del trabajo con el comienzo de la vida adulta, es decir, el abandono también de la juventud para entrar en lo que ya sería la adultez. Entonces, cada una de las 2 las diferenciaríamos y estarían marcadas por estos 2 acontecimientos básicos en la vida de un hombre, posteriormente también de una mujer, modernos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto último, el trabajo, marcaría la salida de la juventud como entrada en el mercado, en el trabajo, en la conciencia del valor esforzado
de los productos con los que cubrimos nuestras necesidades, es decir, es la toma de conciencia de que detrás de los productos con los que cubrimos nuestras necesidades, es decir, que detrás de todo aquello que nos permite la vida y que nos permite también, por tanto, despegarnos del estado puramente de necesidad para abrir lugar a una cierta libertad, hay trabajo, hay esfuerzo, hay construcción de valor, ¿no? Como diría más adelante Karl Marx. El trabajo marca también la ruptura con el núcleo familiar de procedencia, el vuelo de lo que fue el nido de cada uno de nosotros, sus normas y sus cuidados, sus imposiciones emocionales y su protección frente a las inclemencias de la sociedad, de esa sociedad que en un principio, o quizás siempre, nos parece un tanto cruel o un tanto peligrosa, un tanto libre a la par que abismática, ¿no? El trabajo es como si dijéramos la salida de la burbuja y la entrada en la cruda competitividad de todes contra todes. Y así es prácticamente como Hegel entiende la sociedad civil, que sería la sociedad, el trabajo sería la entrada en la sociedad civil, que sería la sociedad pensada sin el efecto ecualizador del Estado. Esto no quiere decir que la sociedad civil exista antes que el Estado, sino que sería la sociedad pensada sin el Estado, sin ese Estado benefactor que de forma un tanto inocente o no, o un tanto un tanto ad hoc considera Hegel, ¿verdad? Como ese aparato que nivela un poco pues, los extremos de la sociedad civil, los extremos del mercado, los extremos del enriquecimiento excesivo, de la pauperización excesiva, ¿no? De algunas colectividades. La sociedad civil sería algo como el mercado, como ese lugar en al que salimos una vez que abandonamos la juventud, el estudiantado, y tenemos que enviar currículums y tenemos que hacer valer pues, la valía de nuestra mano de obra y mostrarnos como mejor que otros y alcanzar como un cierto privilegio para poder asegurarnos la vida, ¿no? O el futuro. Bueno, en cualquier caso, el hombre moderno siente este paso más o menos así, ¿no? Independientemente de que luego le demos o no la razón a Hegel en la concepción que él tiene del Estado, de la cual yo estoy bastante alejada, ¿no? U otras cosas, o la concepción que pueda tener del progreso u otros aspectos. Haciendo valer esto, tomando un poco estos ejes como para entendernos, ¿cuál sería el momento de la juventud? ¿Cuál sería el momento de la adolescencia, del que nos interesa hablar hoy, de esa vida que se da aproximadamente y en términos generalizados entre, decíamos, los 10 y los 24 años, tal como dice la OMS y tal y como vamos a aceptar, porque también parece que si juntamos un poco aspectos de tipo biológico, por decir de alguna manera, y aspectos de tipo cultural, pues bueno, encontramos que a partir de los 10-11 años entramos en un cambio del cuerpo que nos va llevando hacia la primera adolescencia, ¿no? Hacia la pubertad, y a partir de los 24 años parece que además de que se han formado nuestras capacidades, que se ha lateralizado el cerebro, que etc., pues también suele ser el momento en el que aproximadamente, por supuesto, por eso puede haber ahí en los extremos, como cierta difuminación, entramos al mercado laboral y dejamos de ser estudiantes, o dejamos de ser solo estudiantes, o dejamos de ser hijos de. Es el amor, por eso hablábamos antes de él, el primer momento, dice Hegel, de la familia, como la primera condición para que más adelante se forme algo así como la familia, ¿no? Como los núcleos familiares que conocemos. Y según Hegel también la primera experiencia que tiene el individuo de la objetivación. El amor sería el primer modo en que cada uno de nosotros
entra en el espíritu objetivo y por tanto se objetiva. Deja de ser simplemente una conciencia subjetiva para relacionarse verdaderamente con el mundo exterior. El amor, vamos a recordar un poco esto para que también pueda ser entendido, sería, desde este punto de vista, y es el que recoge también muy ampliamente el psicoanálisis, sobre todo Lacan, el amor es el reconocimiento del deseo del otro. Así lo expone Hegel. Un segundo, por favor. Sí, es que a veces tengo que quitar las pantallas que me salen de Zoom. Continúo. El amor es el reconocimiento del deseo del otro. Es esa primera experiencia en la que verdaderamente el deseo del otro no solo entra en nuestros cálculos, sino que se hace propio, se interioriza, es decir, forma parte de nuestra perspectiva. Pues amar es incorporar el deseo del ser amado como propio. Aquí se situarían pues las primeras experiencias, no solo del enamoramiento, que son propias también de eso que llamamos adolescencia, sino también de la amistad, yo diría, de la amistad elegida, es decir, de la amistad juvenil, que es a la que yo particularmente, esto sería debatible por supuesto, llamo verdaderamente amistad. Y yo al menos no la viví hasta que no tuve, pues bueno, 11 años aproximadamente, y me parece que son descubrimientos muy cercanos también al del enamoramiento, no pasa demasiado entre uno y otro. Creo que de hecho el uno da el contexto al otro. Bueno, esa amistad juvenil, que es la amistad más allá de lo que serían los compañeros de juegos de la infancia, que es otra cosa. De los compañeros de juegos no elegidos por las afinidades propias, sino por lo general por la cercanía en un entorno pues absolutamente ajeno a nuestras decisiones, a nuestra creación y a nuestra producción de intereses. Esos compañeros de juegos pues suele ser el que nos sientan al lado en una guardería, en una escuela, o los hijos de los amigos de nuestros padres, o bueno, al fin y al cabo no ha habido prácticamente una selección o un medio suficientemente amplio para que nosotros hayamos podido hacer una selección, ¿no? Hasta más o menos esta edad en la que entramos en la adolescencia o en lo que yo también llamo juventud. Este periodo de la vida en el que hacemos valer nuestras afinidades selectivas, en el que nos enamoramos de formas naturales, instintivas, como quien dice, y en el que nos enamoramos ¿cómo voy a decir? Como quien dice, de forma no filtrada por los intereses económicos todavía, o por intereses al menos conscientes, no filtrada todavía por planificaciones familiares, es decir, ese periodo en que amamos como todavía siendo hijos de alguien, como todavía sin casa propia y por tanto como de forma furtiva y ajena al matrimonio y a sus contratos, a la paternidad y a sus obligaciones. Es la que nos interesa hoy que sea el centro de nuestra atención. Este periodo en el que ya somos capaces de enamorarnos, de hacer amigos, pero todavía ese amor no tiene que ver con una casa propia, con una economía familiar, con una unidad de consumo ni de producción, y por tanto es furtiva y todavía no es burocrática. Si bien puede ser reconocida o se puede pasear a la luz del día o no, pues según las relaciones amorosas normativas, digamos, lo permitan. Es la juventud como vigor, y cuyo vigor también, juventud significa un poco vigor, pero también cuyo vigor se encuentra en el plano ideal. ¿Por qué digo esto del plano ideal? Bueno, en esta adolescencia, en esta juventud, es en la época en la que estamos superando el Edipo, pero todavía
no pensamos en ser padres o en suplantar por completo o hacer el papel del padre o de la madre o del género que fuera. Y para ese momento el mundo ya podría ser otro. Es decir, en esta que yo llamo juventud, en este momento de la adolescencia, todavía no pensamos en ser padres y además, cuando pensamos en ello, nos queda como muy lejano. El mundo ya podría ser de otra manera y quizá no vamos a ser los padres como los padres actuales, es decir, todavía está como abierto esa institución a los cambios, al menos desde nuestro plano ideal, desde la forma en que en esa edad lo pensamos. De hecho, lo que creemos en esos momentos es que el mundo, para cuando suplantemos verdaderamente a los padres, a los profesores y lo seamos nosotros, podría parecerse más el mundo, pensamos, o podría parecerse un poco más a nuestros ideales y anhelos, podría adaptarse más que a las normas bajo las que vivimos, a nuestros placeres y goces, o por lo menos eso es lo que pensamos, que todavía tenemos cierta capacidad para modificar el mundo, ¿no? Todavía tenemos la idea de que, o la sensación de que nuestras ideas pueden cambiar el mundo, y bueno, en cierto aspecto, ¿no? Probablemente sea así. Todavía somos esclavos de los adultos en esa época y por tanto iguales entre nosotros. Todavía no podemos aspirar a las tentaciones del estatus y estas, por tanto, todavía no pueden sobornarnos tampoco. ¿Quiénes son ahora mismo, en esta época, los jóvenes? Entonces, bueno, pues esos que se han llamado generación Z y que a mi modo de ver quedan mucho mejor representados o mucho, bueno, más gráficamente representados, digamos, por el nombre que propusieron para ellos William Strauss y Neil Howe, que son justamente quienes dieron nombre tanto a la teoría actual de las generaciones, de estas que se componen de personas nacidas en una distancia aproximadamente de 15 años, pero que cada vez son más breves porque los cambios cada vez son más vertiginosos. Bueno, como digo, los que dieron nombre a esta teoría actual de las generaciones, que bebe, por supuesto, de Hegel y de muchas otras teorías anteriores, y que también dieron nombre al mismo tiempo que esta teoría de las generaciones que se dio, que comenzó, bueno, de las que hablaron de estos autores en los 90 y que también dieron nombre al mismo tiempo a la generación que conocemos como millennials, esos que estaban, bueno, que eran los nacidos entre aproximadamente, siempre lo digo, el año 80 y el 95, aproximadamente. Imaginaos que yo, por ejemplo, nací a finales del 78, sería como el final de la generación perdida, ¿no? Que se llamaba de la generación X, y poco después, un año más tarde, ya serían millennials y por tanto estaríamos diciendo que, bueno, que un año después las personas son súper diferentes a mí, bueno, y no tiene por qué, ¿no? Porque al final, bueno, pues en esas fronteras, pues lo que difumina, pero también lo que determina, pues es, bueno, pues a qué edad empieza uno a trabajar, y entonces va a tomar más los valores de una o de otra generación, ¿no? Cuando yo empezó a trabajar y otros múltiples factores de lo que es la objetivación de su vida en la sociedad. Vale, a lo que iba, que me voy un poco por las ramas, estos sociólogos, bueno, a la generación que se llama Z, que serían más o menos los que nacieron a finales de los 90 y hasta el 2010 aproximadamente, los querían ellos denominar generación Homeland, atendiendo fundamentalmente a uno de las características que yo voy a plantearla como central, porque cristaliza como muchas condiciones, nos habla de muchas particularidades de la época y también nos permite hablar de muchas de las consecuencias psicológicas, ¿no? Y es el estar en casa, ¿verdad? Es esa generación que pasa mucho tiempo en el interior de la casa, en el interior de su casa.
o en el interior de casa de unos amigos, pero que pasan mucho tiempo y sobre todo el tiempo de ocio en casa. Y no tanto ya en las calles como había sido propio de las generaciones anteriores. Esto me parece fundamental también a nivel antropológico. Si añadimos a los nacidos entre 2010 y 2012, y así cubrimos el tramo con los jóvenes que ahora tienen entre 10 y 12 años, los más pequeños, estaríamos ya incluyendo a las primeras jornadas de lo que se ha llamado la generación alfa, que bueno, todavía no estamos viendo ahora cómo se inician y que además todavía están como en los primeros, en los últimos cursos de los colegios de primaria. Y ya que mencionamos la escuela, yo quiero como dejar dicho con mucho énfasis y con mucha insistencia que el sistema escolar y las sucesivas leyes educativas conforman uno de los condicionantes, creo yo, más vivos y más determinantes en lo que es la interacción entre niños y adultos. En la escuela se produce muy vivamente la interacción entre niños y adultos y, por tanto, el espíritu que de esta aventura de sometimientos, de conflicto, de superaciones, etc., es decir, de relaciones buenas, de herencia, de aprendizaje, pero también malas, de conflicto, de cambio, etc., va a resultar lo que es el alma de la generación a la que nos estamos refiriendo, ¿no? De la generación de los jóvenes de cada etapa del mundo, de cada etapa histórica. Además, incluso entre personas de una misma generación anterior, no nos comportamos igual como padres que como profesores. Es decir, los que somos ya un poco más mayores, los que ya no somos jóvenes, ya estamos dentro de los adultos, no nos comportamos igual como padres que como profesores, pues le estoy dando también ese peso a la escuela, pero es que además habría que añadir que en la escuela hay depositada una historia viva mucho más amplia, ¿verdad? Pues por más que las tecnologías de la reproducción permitan una ampliación del margen en los ciclos de reproducción y así en las leyes generales que relacionan unas y otras generaciones en forma de parentesco, padres, hijos, abuelos, nietos, etc., los profesores están comprendidos en edades entre 24 y 60, 60 y pico años aproximadamente, según sean las edades de jubilación de cada país, mientras que los padres se encuentran en general entre los 25 y los 40 años. Por lo tanto, hay ahí una pinza de 20 años más de testimonios vivos, historia personal en una escuela que en la familia nuclear, al menos. Otra cosa serían las familias amplias, que sería algo también más parecido a la escuela, pero que la escuela ha ido desbancando. Vemos que según aparece la escuela y el sistema escolar, es justo o es directamente proporcional a la eliminación de la familia amplia. Y de hecho, la ideología del sistema escolar justamente es contraria a la ideología propia de los clanes, ¿verdad? O de las familias amplias que no eran las nucleares, y en las que el aprendizaje, más que la escuela, estaba dentro de la transversalidad generacional de lo que era una familia que prácticamente se fundía con la sociedad. Y en la que los niños pues aprendían, o los jóvenes aprendían más en la calle, más como aprendices, o más de una forma más práctica o más directa, ¿no? No escolarizados, no segregados por edades, como ocurre en la ideología escolar, que es la que, bueno, pues también particulariza mucho la modernidad, pues desbanca y marginaliza los modos de vida más indígenas, etcétera, ¿no? Bueno, yo como profesora de secundaria, que es mi trabajo principal, que tengo también otros puestos, y ejerciendo desde 2004 este trabajo de forma continuada, y hasta el momento he tenido como estudiantes a millennials y a esto que llamamos generación Z o que homelands, ¿no? Y realmente sentí un enorme cambio, sobre todo a partir de 2018 más o menos,
Y lo que a mí se me hace más palpable en este corte, en este alejamiento, pues fueron los referentes culturales, los referentes simbólicos, vamos a decir. Yo me empiezo a dar cuenta que mientras en los primeros años de docencia compartía referentes del imaginario, personajes de las novelas, personajes de fantasía, personajes de la mitología, es decir, como que compartía el mitos, es decir, el decir humano, el relato humano y sus personajes, más o menos ficticios, más o menos reales, las leyendas urbanas, las leyendas rurales, las compartía con el alumnado, con mis alumnos, mientras que a partir de un momento dado, esas referencias culturales que a lo mejor compartíamos, aunque fuera pues bajo yo qué sé, formatos distintos, que podían ser la novela, los dibujos animados, pues bueno, la oralidad, la literatura, los escritos, es decir, pero que las compartíamos de un modo u otro, fuera Sherlock Holmes, un detective humano cuyas aventuras podíamos leer, fuera Sherlock Holmes un perro cuyos dibujos animados podíamos ver en los 80, aquellos que fuimos niños en los 80, pero por lo menos conocíamos esa referencia, ¿verdad? O conocíamos a Frankenstein, teníamos, pues qué sé yo, pues por ejemplo, no hacía falta que llegáramos a estudiar en las clases de historia a la Segunda Guerra Mundial, porque ya la cantidad de películas dedicadas a ese tramo de la historia formaban ya parte como de nuestra cultura general, o no hacía falta que nos dieran clases de religión para que supiéramos, que tuviéramos un amplio conocimiento pues de lo que es el pecado original, fuéramos creyentes o no, fuéramos ateos o no, ¿verdad? Y esto cambió de repente prácticamente. Yo, bueno, me preocupé un poco en ver, será porque yo me hice más mayor, pero bueno, no, sondeando un poco de una forma más profunda, no me voy a detener ahora en cuestiones metodológicas, pues vemos que no, que es algo objetivo. Pasando directamente a hablar de las características de esta generación, no sin pasar muy por encima, porque yo creo que, claro, como empezamos un poco tarde, un poco también disminuye el tiempo que tengo de exposición y ya gasté gran parte de él. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es la felicidad, sí me gustaría, aunque brevemente, sí como muy enérgicamente insistir en qué podemos entender para situarnos por felicidad, porque si no es un término que como libertad, como autonomía, o como democracia, o como otros muchos, como que se nos escurre entre las manos. Vamos a hacernos cargo de pensadores de la historia de la filosofía, fundamentalmente, desde los clásicos hasta el momento, porque casi todos coinciden, a pesar de las enormes distancias que pueda haber entre autores, entre escuelas, casi todos coinciden en considerar la felicidad, al menos como algo diferente del placer, que no constituye un estado de felicidad porque no tiene como la suficiente sostenibilidad, la suficiente durabilidad, ni tampoco la suficiente autoría, la suficiente relación con nuestro yo y con nuestra voluntad y con nuestra conciencia como para tomarse por felicidad, ¿verdad? El placer es huidizo, es muy breve, no depende mucho de nosotros, al revés, podemos buscarlo, efectivamente, pero si el entorno no nos lo quiere dar o no nos lo niega, es muy difícil que lo podamos convocar solo con nuestros medios. Y por tanto, la felicidad no puede ser el placer ni un conjunto de placeres, y ni siquiera la alegría, que sería algo que nos está hablando ya no de una sensación fugaz como el placer, tampoco es algo tan heterónomo, ¿verdad? Como el placer, que depende por entero de lo que nos quieran brindar los objetos o los sujetos del exterior, sino que la alegría ya es como un estado de ánimo, ¿no? Que podemos fortalecer más o menos y que puede depender de ciertos conocimientos
y que podemos nutrir en cierto modo, pero tampoco tendría el grado suficiente, como decíamos, de autoría, ni tampoco de proyecto con el que el término felicidad sí se tiene que caracterizar. Entonces la felicidad vamos a verla necesariamente como algo más duradero, más sostenible y más de nuestra creación, de nuestra autoría, que no depende tanto de los acontecimientos que se nos vengan encima. Y que tampoco es alegría, porque entonces tendríamos que decir que la felicidad se detiene cada vez que nos sentimos tristes. Y nos sentimos tristes muchos instantes o a veces en algunos periodos porque nos ocurren desgracias o porque tenemos que procesar un duelo, ¿no? Entonces sería un poco caprichoso, ¿verdad? Y absurdo, demasiado sin sentido, hablar de una felicidad o esforzarnos incluso ya mentalmente, ya físicamente, en una felicidad que dependiera un poco de la suerte que tenemos o que dependiera del momento que estemos viviendo, ¿no? La felicidad tiene que ser algo que se mantiene porque es como esa segunda naturaleza o tercera mejor, que nosotros nos hemos creado, que ya no es nuestra biología y estado de salud, que ya no es tampoco simplemente la cultura que nos rodea y los acontecimientos que dentro de ella ocurren y son interpretados, sino que es también un proyecto de vida, ¿no? Un modo de vida que nos inventamos o con el que concordamos muy ampliamente y unos ejes que nos vamos a marcar y que por tanto van a estar como haciendo de horizonte desde el cual recibimos las cosas que nos ocurren o desde el cual hacemos unas u otras cosas con aquello que nos ocurre, ¿no? O aquello que se nos viene de una forma inevitable. Entonces la felicidad, como vemos, es como algo que podemos alcanzar, ¿no? Y como algo que podemos trazar, perfilar de diferentes modos según es nuestro carácter, talento, ideas, etc. Y que la trazamos ahí en medio de la sociedad, pero dentro de la cual podemos montar lo que se dice nuestra habitación propia, nuestro espacio o ese universo en el que rigen nuestras normas, las que nos hemos querido dar. Por supuesto, siempre hay un feedback con el exterior. Otra cosa que me interesa remarcar, aparte del carácter de proyecto personal que tiene la felicidad, que por eso no se reduce a placer ni a conjunto de placeres, ni siquiera a la alegría. Quiero también decir que es como un ideal regulativo, estoy usando palabras de Kant, pero yo creo que se podría también generalizar o trasladar a términos de otras escuelas filosóficas, un regulativo o un ideal regulativo de todo sistema ético, ¿no? Es una cuestión de la filosofía moral de lleno, la felicidad, pues ninguna filosofía moral, ninguna propuesta ética puede renunciar a la felicidad como centro. Ya no solo es que no podamos hablar de ética ni de moral sin hablar de felicidad individual, sino que es casi el centro en torno al cual se van a montar esos intereses o esos valores, ¿no? Morales o éticos, que son diferentes, pero vamos a hablar un poco de ellos en conjunto. Por explicar esto así con unas referencias muy rápidas, tenemos a Aristóteles que decía que no podemos exigir o no podemos esperar moralmente que los individuos de un estado corrupto que premia, por ejemplo, más el vicio que la virtud, sean virtuosos, ¿verdad? Y que entonces tendremos que valorarlos o enjuiciarlos, como si dijéramos, bueno, dentro de la moralidad que su comunidad de referencia le permite para al mismo tiempo poder ser feliz y esa felicidad
no es lo mismo que placer y alegría, pero incluye el poder tener descargas placenteras y el poder tener alegrías, obviamente. Del mismo modo, Kant hablaba de la felicidad también como algo que no podemos palpar como una idea filosófica, como una idea de la metafísica, algo que no podemos demostrar, pero en lo que tenemos que creer si queremos que todo lo demás tenga sentido y si particularmente queremos que cualquier orden moral o cualquier propuesta ética de reevaluación de la moral tenga sentido, ¿verdad? Porque claro, si no está por delante el derecho a buscar la felicidad de cada uno, pues entonces ningún orden moral tendría sentido, ¿verdad? Bueno, dichas estas dos cosas, ya muy rápidamente voy a enumerar un poco así por arriba, y casi leyéndolo de una forma esquemática, lo que va a marcar a esa generación Z, a esa generación Homeland, y cómo podemos entender las características que observamos en ella. La generación de los que pasan la mayor parte de su tiempo en casa. Pues en primer lugar observemos algunas de las que pueden ser causas de dicho modo de vida, para después comprobar algunas de las consecuencias de este tipo de reclusión. No digo reclusión de una forma negativa ni estigmatizante, sino siempre estamos recluidos de un modo u otro. En este caso, en el hogar. Bueno, creo que de entre los que se citan para hablar de esta generación, para mí un acontecimiento central que nos habla de este modo de vida en el hogar, en el interior de las casas, con una reducción enorme de la vida en la calle, tenemos que fijarnos en un acontecimiento central y creo que absolutamente significativo de esta generación y que además se produce justamente ahí, como en 1999, que es, bueno, pues lo que marca los finales de los 90 y que va a marcar tanto a los que nacen un poco antes de esta fecha, pero viven ya su niñez bajo la noticia de este acontecimiento, y los que eran jóvenes, ¿no? Niños, cuando se produjo. Y es la masacre de Columbine, de la que, como sabemos, o a la que, como sabemos, se dedicó ese documental, que también marcó una época, ¿no? Titulado, buen documental además, Bolos for Columbine, ¿no? O Bowling for Columbine. Esta masacre, la de estos chicos dentro de un instituto y con armas, con numerosas armas de fuego, pues acaban con la vida de, no me acuerdo si 12 o 13 estudiantes, y ponen fin luego a la suya propia, es decir, se inmolan. Después abre las puertas de una nueva y estructurante forma de miedo social. Para mí es mucho más la masacre de Columbine que modos de lo que se llamaba el terrorismo anterior. Es decir, para mí todos los atentados de terroristas, o que se dicen terroristas, ¿no? Más o menos de las instituciones estatales posteriores, se llaman así, pero se van a parecer mucho más entre sí a la masacre de Columbine que a lo que era el terrorismo del siglo XX, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Bueno, y van a marcar también un formato diferente de miedo social, ¿no? Y de formas en las que el Estado puede aterrorizar y puede negociar y puede, por supuesto, también, como se dice, sobornar, ¿no? La libertad del individuo. Bueno, pues ¿por qué? ¿Qué características tienen? Pues son pequeños atentados espontáneos, más o menos incomprensibles o aleatorios, inconexos, descentralizados, ¿no? Estas son características que engloban también, además de este tipo de eventos como la masacre de Columbine, los atentados crecientemente descentralizados que empiezan con el derrumbamiento de las Torres Gemelas y terminan en los más pequeños y desorganizados atentados que se atribuyen al extremismo islámico, ¿no? Por ponernos un poco, por saber de lo que estamos hablando, de lo que se habla,
y que acontecieron en varias capitales y grandes ciudades europeas, como París, Londres, Barcelona, ya lo sabemos, como en el último decenio, atentados muy sonoros y como que sobrevisualizados, pero de muy poca envergadura realmente, dada la proporción de víctimas. Dado también el anonimato de los ejecutores, dada la reivindicación tardía y cuestionable, ¿no?, del Estado Islámico, de Al-Qaeda, quien lo reivindicaba, parece que más bien, bueno, se reivindicaba, pero ocurrían de una forma bastante espontánea, ¿no?, por lo menos de forma descentralizada, y si de verdad eran células afines a este tipo de ideología, que yo no estaría tan segura, serían células que actúan por su cuenta. La aleatoriedad de los caídos, ya no estamos hablando de objetivos claros, políticos, por ejemplo, o militares, sino que es que alguien caiga, pero muy pocos, muy poco económicos, porque es como que, bueno, pues a veces no era más que lo que podíamos. Es decir, las dimensiones objetivas y efectivas del alcance no eran diferentes a las de un accidente de tráfico, un accidente fabril, o a las de un estallido inesperado de carácter psíquico personal, es decir, un francotirador que bajo un brote psicótico, por ejemplo, se pone a disparar a las personas que se cruzan, ¿no?, de una forma más o menos absurda, más o menos incomprensible, como fue pues, la propia masacre de Colombia. Es decir, un miedo social que tiene esta característica de que puede ocurrir en cualquier parte y a cualquiera, y como que le puede ocurrir a cualquiera, que la víctima puede ser cualquiera, y que además al ejecutante no le importa morir, puesto que se va a inmolar, ¿no?, como ocurre con los chicos de Colmo. Bueno, más características, más razones por las que quedarse en casa: crisis y descenso de la capacidad adquisitiva de la clase media, entre comillas. Yo creo que hablar de clase media es muy, muy difuso, pero como se usa, voy a aceptar el término, pero eso sí voy a decir que de lo que estoy hablando realmente es, en términos más generales, de todo el proletariado cualificado, y que en un momento dado tuvo la capacidad, por esa cualificación precisamente, de vivir con unos salarios o con unos ingresos por un trabajo autónomo o por una profesión liberal, pues más o menos dignos, qué sé yo, con una cierta capacidad para el consumo, o que eran esa mayoría de personas dentro de los que tienen capacidad de consumo, capacidad adquisitiva, que marcaban un poco las tendencias de consumo, que marcan las tendencias de consumo, si bien tienden a ser cada vez menos. Entonces, este proletariado cualificado, que es la clase que, como digo, marca mayormente la línea de consumo y los consumos, los modos visibles de consumo, ¿no?, y arquetipos de ocio, va perdiendo capacidad adquisitiva. Hablamos de hijos de las sucesivas crisis que vivimos a partir de 2009, 2010, 2011, crisis sucesivas, crisis financieras, después la crisis de la pandemia, a la que todavía no estamos viendo en toda su extensión y toda su cola. Y cuando hablamos de hijos de la crisis, vamos a hablar también de padres de la pandemia, o mejor dicho, personas que se hacen padres y madres en la pandemia. Yo creo que todos conocemos muchas personas que quedan encinta en estos 2 años, que parece que se produce como un poco de boom, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, es decir, personas que van a tener hijos, millennials, generaciones X, que van a tener hijos que a su vez van a ser los últimos de la época de los millennials y los primeros, sobre todo, que conforman esta juventud actual, que es la generación Z o Homeland. Por un lado, ¿qué produce, por ejemplo, esta discapacidad adquisitiva? Por un lado, el ingreso a la universidad, que era uno de los elementos de dinamización, de intercambio y de movilidad de los jóvenes,
desciende, porque no solo desciende la cantidad de universitarios notablemente por la crisis, sino que además el precio de los créditos en estudios superiores y sobre todo en los posgrados, que son los que hacen efectiva la formación universitaria, porque con el grado sin más no vas a ningún sitio, tienes que completar para que sea efectivo realmente a nivel de mercado laboral estos estudios. Bueno, pues el precio de esos créditos son no solo superiores, sino absolutamente disparados, ¿no? Se multiplican de una forma tremenda respecto de lo que valía la universidad pública en generaciones anteriores. Aumentan superlativamente. Esto genera, bueno, pues un filtro grande para el acceso a la universidad y también un estado de endeudamiento de gran parte de los estudiantes del presente, ¿no? Y de los que fueron acabando en los últimos 10 años. Lo que podríamos llamar ambiente universitario de muchas ciudades, que era bastante determinante para el ocio nocturno, por ejemplo, para hablar de las rutas de consumo, cae en picado. Y así hay muy pocos estudiantes o muy pocos universitarios ahora en las calles. Internet, la aparición, popularización y extensión a toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, de Internet, pues también cambia obviamente el panorama mundial. Parece estrechar las distancias, pero en verdad también aumenta la lejanía, incluso la desconexión completa con civilizaciones enteras como la persa, la iraquí, la afgana e incluso las de Oriente Próximo y Lejano Oriente en general, cubiertas en su mayoría por un filtro moral de extrañeza y tópicos desfavorables y excluyentes que dificultan el encuentro entre diferentes perspectivas. Se produce una especie de binarización en la interpretación, en las interpretaciones del mundo. Se dificulta el encuentro, como decíamos, entre diferentes formas de entenderlo, y se produce también una desconexión incluso virtual. Y esto, a pesar de que muchas veces cuentan que no podemos acceder a vídeos, a YouTube, a blogs, etcétera, de los países del eje del mal, ¿no? que han sido puestos ahí, ¿no? Cualquier país que resiste, ¿no? Como diremos, a lo que es la tendencia general del mundo globalizado. Bueno, pues si bien algunas personas pueden pensar, bueno, no encontramos a gente subiendo vídeos de YouTube de Irán, y no los encontramos porque allí todo está prohibidísimo, tal y cual. Bueno, en verdad, un poco si rascamos, a la mínima que rascamos, sabemos que esto es mentira. Y aquí, por ejemplo, me parece interesante contar esta pequeña anécdota que me transmitió un amigo de una persona, de hecho, joven, de las personas que son jóvenes, ahora mismo, que tiene una página web y que se la cerraron simplemente porque en el nombre de la web, y como parte de lo que era su propio nombre, aparecían de seguido las letras que componen el nombre de Irán, porque su nombre fuera Iranzazu, lo que fuera, ¿no? No es que estuvieran ni siquiera hablando de Irán. Entonces, es decir, hay un filtro enorme, y por más que pensemos que Internet nos da acceso a todo, no nos da acceso a todo en la medida que muchas cosas son cortadas. Lo mismo que vemos que cada vez más páginas en las que se descargaban películas, libros, etc., en torrent, lo que fuera, pues se van eliminando, ¿no? En favor de Netflix o de otras plataformas de entretenimiento. Bien, entonces hay una desconexión, bajo además la sensación de que estamos conectados permanentemente. Se produce, como digo, una especie de binarización en las interpretaciones del mundo, los modos de vida, que divide Occidente por un lado y la creciente lista de países del eje del mal, entre comillas, que contienen gran parte de la población y que contienen también una mayor diversidad interna, ¿no? Pues albergan todo tipo de interpretaciones, bueno, pues que se desligan en cualquier dirección, pues del mundo occidental, del mundo capitalista, del mundo imperial, monopolista, cristiano ateo, desacralizado, cosmopolita, que vivimos, por ejemplo, en España o en Europa, ¿no? o en muchas partes en grandes extensiones de América.
Bueno, paradoja también cognitiva de la tecnología, mucha capacidad para recibir informaciones simultáneas, pero muy poca para buscar información de forma voluntaria y sobre lo que uno quiera. Cosa que fue, sin embargo, el fuerte de los millennials. Los millennials es como que vivieron la educación analógica, pero enseguida empezaron a disponer del conocimiento por vía digital y virtual. Mientras que un millennial tira de búsqueda de Google, lo que veo es que un Homeland de mis alumnos se le dificulta, les cuesta hacer una googleada, ¿no? Como que parece que se lo hay que buscar, es como que, y una cosa que choca, ¿no? Como es que personas que ya nacieron prácticamente, se criaron con dispositivos electrónicos, que no son ya gente que vaya a la biblioteca o tengan que ir a la biblioteca porque no hay otro modo, o a una enciclopedia de papel, sin embargo, sean tampoco capaces de hacer una búsqueda eficiente en Google buscando lo que quieren, ¿no? Buscando recursos, buscando fuentes, libros, películas, etc. Pero, sin embargo, sí que son muy capaces para recibir mucha información a la vez. Hay profesores que se molestan mucho porque el estudiante esté con el móvil en la mano mirando otra cosa, pero en favor suyo hay que decir que muchas veces están siendo capaces de atender también a la clase. También nos damos cuenta de que nosotros mismos, bueno, pues por ese efecto un poco rebote, porque también nos parecemos en gran parte más a nuestra época que a nuestro propio yo antiguo, pues nos vemos ahora, pues bueno, altamente capacitados, pues a veces para estar viendo una película y en lugar de tener un silencio sepulcral, que tengo que decir, a mí me sigue gustando más, pues podemos estar al mismo tiempo buscando algo sobre el director de la película, sobre el actor, sobre la trama, sobre algunos de los datos que dan en la película en nuestro celular, ¿verdad? En Google. Y lo podemos hacer a la vez. Y no por eso no estamos prestando atención, sino bueno, que tenemos capacidad para estar acogiendo diferentes tipos de información en diferentes formatos por diferentes órganos sensoriales y al mismo tiempo. Donde yo veo la falla es más bien a la hora de buscar algo o de querer encontrar una ruta propia y no lo que nos dan, como que somos muy capaces de absorber, somos no, es sobre todo la juventud actual, nosotros un poco por reflejo porque no nos queda otra, muy capaces de recoger, pero no tanto de iniciar una búsqueda propia. Ese sería como más bien el hándicap, ¿verdad? También como que existe, no sé muy bien por qué, un estupor ante las enseñanzas más virtuales, más orales, más autonomizadas, ¿no? Que justamente ahora que hay esas posibilidades, sin embargo, es muy difícil, quizá por lo que decía justo recién, el autonomizar la enseñanza. Entonces, chocan esos modos de ocio muy desde casa, muy en la soledad, cosa que valoran mucho esa generación Homeland, la soledad, estar solo en casa, como tranquilamente, escuchando música y al mismo tiempo hablando y al mismo tiempo estudiando y al mismo tiempo, pero en ese entorno, en su casa, en su habitación, aman mucho eso. Yo lo he podido preguntar y me lo han confirmado. Y me parece una gran capacidad, además, me parece bonito saber estar solo. Pero, sin embargo, esta autonomía, al menos de momento, todavía no se ha extendido al modo de estudios, o por lo menos en estos lares. Y quizá con la próxima generación, que es la que se llama alfa, empieza con los nacidos aproximadamente en 2010, ya se empiece a notar, o quizá no, porque claro, tenemos que ver que a lo mejor desde los poderes fácticos, la autonomía, o sea, la autonomización en el proceso de aprendizaje, pues claro, también sería un poco una merma del sistema y por tanto de la ideología del sistema escolar, con la que yo soy muy crítica. Y bueno, ¿por qué? Porque significaría, en cierto modo, debilitar o
poner fin o minorizar mucho la importancia de la figura humana del profesor y, por tanto, de la figura humana de la autoridad, de quien dice la verdad, de quien dice lo que es verdad. Y entonces, bueno, probablemente esa autonomía en el proceso de conocimiento no sea interesante, ¿verdad?, para los poderes fácticos que al menos de momento funcionan y parece que van a seguir funcionando durante mucho tiempo. Bueno, cambios importantes también en el cortejo, en los modos de enamoramiento, preferencia por estar en casa, por estar solo, esa fantasía de que los padres no es como generaciones anteriores, ¿no?, que los padres dejen de existir, me imagino, si yo tuviera mi propia casa, mis propios muebles. No es tanto ese anhelo de mi propia casa, mis propios muebles, sino que ya desde niños y sobre todo en la entrada en la juventud, efectivamente el joven se genera, aunque sea en un espacio reducido, su ambiente, aunque tenga que compartir casa con sus padres o con eventuales compañeros, pero tiene esa capacidad de aislarse, de estar solo y de buscar pues ese encuentro íntimo, pues eso, con la música, con el bailar solo frente al espejo, y me gustaría decir con el cine, pero si bien la música y el baile están ahí como artes preferentes, sin embargo, el cine está un poco de capa caída, incluso están empezando a decaer un poco las series, que a mí tanto me gustan, e incluso los videojuegos. Y lo que se está poniendo muy como objeto de placer son los resúmenes, y por tanto metavideojuegos, metaseries, metapelículas. En términos prácticos y visibles, youtubers que nos cuentan un resumen más o menos gracioso, más o menos entretenido de una película. Youtubers que nos cuentan ya no solo que hacen la crónica de una partida de videojuego online, sino que nos cuentan esas partidas, las comparan. Youtubers que nos resumen series de televisión, que nos resumen novelas de forma muy rápida. En detrimento, por tanto, del goce en lo que sería la literatura o la cinematografía, ¿no? Y a favor, bueno, de estas referencias así rápidas, superficiales y muy numerosas. ¿Qué busca o cómo busca la felicidad la juventud actual? Hemos hablado de los placeres, por ejemplo, o hemos hablado de los modos de vida. Bueno, por decir algo que choca, que no se corresponde con el tópico, y es que esta generación, Homeland, a diferencia de lo que fue la millennial, a diferencia de lo que fue la generación X o la generación perdida, es una generación altamente preocupada, incluso obsesionada con el éxito social. No quiero decir que esto sea una invención nueva, siempre estuvo, ¿no?, el éxito social, el éxito profesional y la seguridad, ¿no?, para la vida adulta. Yo fui una neurótica de las notas y de lo académico en su momento, por suerte lo superé, porque me parece tremendamente enfermante y tremendamente angustiante, ¿verdad? Y tremendamente triste que aprender vaya acompañado de angustia y de estrés, ¿no?, más que de juego y de ánimo y de alegría. Eso fue siempre así, en tanto el sistema escolar es un sistema que angustia el conocimiento más que lo alegra. Pero si bien en generaciones anteriores las personas que nos sobreadaptábamos a este sistema de competitividad
y de representación de nuestra valía en unas calificaciones, como son las notas, por ejemplo, y la gran mayoría no se lo creía, o se lo creía regañadientes, o prefería frustrarse incluso, o acomplejarse incluso antes de pasar por ese aro y angustiar toda su juventud e hipotecar toda su juventud de cara a un éxito social, profesional y a un estatus y alcanzar un poder y una autoridad en el futuro. Sin embargo, esto se hace tendencialmente mayoritario ahora. Y nos encontramos pues, con un alumnado muy obsesionado con las calificaciones, muy sobreadaptado al sistema escolar, porque además, si no se sobreadapta a través de la ideología, lo hace obligado a través de las anfetaminas que se les recetan a través de los diagnósticos de TDAH, que son masivos. Entonces, bueno, un alumnado como, no sé si hiperresponsable, pero sí hiper sensible a las calificaciones y a esa valía reconocida escolarmente. Y por otra parte, una juventud, un estudiantado, un alumnado muy sensible a la violencia, muy reactivos a ella, es decir, gran rechazo por parte de la generación Z a la violencia, sobre todo a la violencia física, pero un rechazo que quizá, bueno, muy bueno para muchas cosas, como la aceptación de la neurodivergencia, de la diversidad en la identidad, orientaciones sexuales, una mayor empatía con los animales, el bienestar y el mundo animal, cosa que celebro ampliamente. Lo que pasa es que donde yo veo quizá la debilidad es en un rechazo a la violencia, sobre todo a la violencia física, tan grande que es un poco indiscriminada, es decir, es como un poco una incapacidad para ver como la historia de las agresiones. Es decir, el malo es el último que agredió y cada vez el último que agredió, ¿no? Entonces, bueno, esto. Si bien me quedarían muchas cosas por decir, creo que, bueno, un poco en beneficio del poder decir quizá menos cosas, pero que sea una información más asimilable y que haya un tiempo para las preguntas, lo voy a dejar aquí y pues cada cual puede continuar en su propia reflexión en torno a estas cosas que he dicho, bueno, pues estando a lo mejor de acuerdo o teniendo experiencias parecidas, ¿no?, de esta juventud o no, y podemos también seguir, supongo, ya ahora nos va a decir el Ateneo desde México con algunas de las preguntas que puedan estar ahí al otro lado de las pantallas. Entonces, muchas gracias por la atención y terminaría aquí lo que es mi exposición. Hola, no sé si sigo en línea, si Gina está. A veces tuvimos un problema para comunicarnos en el inicio y quizá ahora me parece que estamos. Un momento, porque necesito una pantalla, otra que tengo aquí, para poder leer las preguntas. Voy a ir al chat. Los retos de la educación actual en la juventud. Comentar los retos de la educación actual en la juventud.
te agradecemos nuestra compañía. Ah, vale, ok. Bien, retos de la educación actual de la juventud. Bueno, en parte podría hablar de estos que tienen que ver con la autonomía en el orden del conocimiento. Bueno, hay que decir también que los retos para la educación de la juventud, hombre, ya no recaen en la juventud, sino en los que ya no somos jóvenes, ¿verdad? Porque somos los que estamos ejerciendo ese papel, somos los que estamos haciendo de profesores o de padres o de educadores a través de diferentes instituciones. Bueno, como ya dije, yo soy muy crítica con el sistema escolar, con ese sistema escolar que aparece como a finales del siglo XVIII, siglo XIX. Con esto quiero decir que no que sea muy crítica con el sistema escolar actual, sino que soy muy crítica con la escuela, en general, como institución. Sé que esto genera casi que me quede en minoría, ¿no? Pero creo que, no sé, que del mismo modo, y por cierto voy a citar otra cosa que caracteriza mucho esta nueva generación, y es que son generaciones que nacen ya en gran parte de los países, por ejemplo, de Europa y América, que nacen ya con la abolición de la mili obligatoria, del servicio militar obligatorio. No todos, pero muchos de ellos, ¿no? En España, por ejemplo, termina en el 97 y, bueno, después aparece un ejército profesional, para bien o para mal, y termina esa formación militar obligatoria. Bueno, del mismo modo que podemos apoyar la desmilitarización, bueno, creo que podemos apoyar también la desescolarización. No voy a hablar muy profundamente porque hablé en otros momentos, pero diría esto, o por lo menos, vamos, si la escuela tiene que seguir existiendo, creo que tendría que ir poniendo peldaños para su propia desaparición o para su difuminación o difuminación de las fronteras con lo que es la sociedad. Y que entonces muchísimos más agentes y una enorme diversidad de agentes forme parte también de los enseñantes. Y no solo esos que son profesionalmente profesores, sino que el ideal sería que la sociedad fuera un entorno que facilita el aprendizaje y que facilita un aprendizaje que no está tramitado fundamentalmente por la angustia, por las calificaciones, por el miedo, por las represalias de los padres o por las represalias en casa que suelen tener que ver con dificultar precisamente el estar en casa, quitar los móviles, quitar la conexión prácticamente social que alguien tiene. Claro, ahora a un niño no se le puede decir que se le castiga a estar en su habitación, ¿no? Como antes, sino que justamente no se le deja estar en su habitación o no se deja estar con los dispositivos con los que se nutre, ¿no? Ese espacio. Entonces, bueno, creo que la educación de la juventud, y dada la tecnología que hay, y dadas las capacidades que han ido acumulando, que forman parte de sus características principales, creo que tendría que ir pasando ya por una autonomía del conocimiento, por una placenterización o una alegría creciente que acompañara el proceso de aprendizaje, por una asunción de que el binarismo de trabajo manual e intelectual, y por tanto de capacidades manuales e intelectuales, es difuso y ya no existe. Es decir, en el ámbito laboral, esto ya está pasadísimo de moda y sin embargo seguimos en la escuela enseñando y educando
como si hubiera un trabajo manual y hubiera un trabajo intelectual y como si hubiera unas capacidades intelectuales y otras manuales, cuando para nada es así. Y sin embargo, como que este esquema sigue rigiendo la organización de currículums, de materias, y también sigue rigiendo en la valoración de talentos de los alumnos, cosa que además suele ser muy cruel justamente por esto, ¿no? Porque no solo se diferencia artificial y abstractamente lo manual y lo intelectual, sino que además lo manual es pues totalmente como despreciado, ¿verdad? Y lo intelectual pasa a ser algo que no se sabe muy bien qué es, como una serie de capacidades que no tienen un fin personal o de las cuales no se puede hacer o con las cuales no puede el propio estudiante hacer un proyecto, como por ejemplo, pues bueno, hacer ecuaciones de quinto grado, bueno, bien ya, pero que el estudiante está separado de aquello que realmente significan esas ecuaciones, de aquello que realmente significa ese cálculo diferencial y por tanto no puede hacer de ello, puede ser muy hábil, pero no puede hacer de ello un proyecto personal, ¿no? No puede sentir que trabaja para sí mismo. Entonces, bueno, deshacernos de ese binomio sería también muy importante y deshacernos por fin de la segregación por edades, ¿no? Y incluir algo que de hecho ya ocurre, que ocurre luego en lo que es incluso la entrada en el mercado laboral, y es empezar a valorar realmente, es decir, a valorar institucionalmente algo que de hecho ya se valora, y son las capacidades y los aprendizajes que pasan de generación en generación, que se adquieren transversalmente por la comunicación con nuestras personas mayores, por, bueno, simplemente en el diálogo, en el debate social, en la calle, en el bar, etcétera, ¿no? Y dado que estamos tan recluidos, pues bueno, habría que pensar también justamente en esto, en compensar con una no atomización y sobre todo una no atomización por edades, porque eso sí que es como el final de la historia, ¿no? En el peor de los sentidos, en la medida en que no hay un sedimento claro, no deja de haber como una historia viva. Dejan de tener autoridad los testimonios vivos de la historia o de otras épocas o de otras generaciones para ver nada más un contacto con personas exactamente de nuestra edad y luego un profesor que significa la autoridad cada vez, pues eso, más deshumanizada, ¿verdad? Vale, voy a mirar más. ¿Qué opinas sobre que se ve muy negativo a los padres de las nuevas generaciones, ¿no? Y como que Lipovensky lo planteó. Hay los retos de la educación en pandemia y pospandemia. Vale, empiezo por los padres de las nuevas generaciones. Los padres de las nuevas generaciones son ya casi todos pertenecientes a eso que se llamó generación millennial, que hasta hace poco parecía como que cuando hablábamos de millennials hablábamos de algo como súper actual y súper moderno, ¿no? Y millennials son la mayor parte de los padres de hoy en día. Pues la verdad es que yo sigo siendo, yo tengo 43 años, pero sigo siendo joven o infantil quizá, no sé, o inmadura, no sé, en la medida en que no tengo hijos. Entonces, es una experiencia de la que no puedo hablar en primera persona, aunque mi edad se corresponde con las personas que tienen hijos jóvenes actualmente, hijos niños y adolescentes, ¿no? Pero de los que estábamos hablando. Bueno, yo creo que cuando se critica a estos padres millennials, se hace referencia como a un exceso de protección, y yo creo que si bien es cierto que hay un exceso de protección que podemos ver en el hecho de que
Bueno, de que incluso los profesores en la universidad ya empiezan a recibir a padres de alumnos que quieren ir a comentar cosas sobre sus hijos. Estamos hablando de alumnos universitarios que antes sería como, vamos, como marciano, ¿verdad? Que fuera el padre a hablar de su hijo de 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay que darse cuenta también de una cosa, que no tiene que ver con los padres, sino que muchas veces a estos padres millennials de los que estamos hablando y que acuden tan a menudo a preocuparse o a sobreproteger a sus hijos, lo están haciendo por un reclamo de las propias instituciones. Yo como profesora de secundaria puedo decir que los padres de los jóvenes actuales han sido convocados permanentemente, han sido llamados, han sido maileados por correspondencia de todo tipo, en papel, en no sé qué, para tomarse como demasiado en serio, demasiado dramáticamente, cada minucia y cada pequeña cosa que su hijo hace, que su hijo dice, cada pequeña nota cambiante, cada examen, cada cosa que tiene o no tiene en la libreta. Entonces a veces se echa la culpa a los padres. Yo veo que los profesores de diferentes generaciones, incluso los millennials que ya entran, que son súper jóvenes y que, o sea, a una le parece que seguramente traerán pues bueno, aires frescos, enseguida entran en esta dinámica que quizá antes no existía y por eso los padres no eran tan sobreprotectores, porque no se les exigía ser tan sobreprotectores. Pero es que ahora sí, es que ahora uno no es buen padre si no está yendo al instituto o a la escuela continuamente a preocuparse por cada gilipollez, por decirlo así rápido, que le ocurre al hijo. Es más, hay algo que para mí es muy, pues bueno, muy tremendo y muy preocupante. Y es que esto es de hace 2, 3 años, ¿no? Que está también este cambio, ¿no? Que yo sentí de generaciones. Y es que si bien hasta hace estos 3 años, por lo menos aquí en España, pues un padre de un alumno de un instituto que fuera mayor de edad, y es lo que puede pasar pues en el último año de instituto, en el segundo bachillerato aquí, la prepa, no podía ser atendido, es decir, nosotros como profesores no podíamos atenderlo, no podíamos darle datos de su hijo por una cuestión de protección de datos legal, si su hijo era el mayor de edad y no había dado expresamente un consentimiento para que nosotros informáramos a sus padres o tratáramos con sus padres su vida escolar. Hace 3 años esto se modificó para que un profesor tenga obligación y un padre tenga derecho a ir a hablar y a ser informado sobre cada aspecto de la vida escolar de una persona mayor de edad. Y lo que oigo a mi alrededor de parte de compañeros de profesores es, bueno, normal, porque tendrán 18 años, pero no son independientes económicamente. Imaginemos en qué términos estamos hablando, ¿no? Estamos hablando en unos términos en los que la privacidad de uno se puede violar siempre y cuando uno no tenga una capacidad económica o no haya accedido al mercado laboral. Y entonces también puede ir a hablar, yo pregunto, entonces también puede ir a pedir información un hombre cuya esposa está estudiando la educación para adultos, si esta esposa no tiene un trabajo asalariado. O sea, también puede ir, la puede asediar, puede ir a pedir información de dónde está, con quién, cómo van los estudios, a qué se presenta, a qué no, etcétera, solo porque esa persona no tiene independencia económica. Es decir, estamos poniendo los términos de un modo que a mí me parece peligrosísimo, ¿no? Como precedente legal. Entonces hay que ver también en descargo, quiero decir, de los padres, ¿a qué se obliga a los padres? Porque al final los padres van a hacer la mayor parte de las cosas
que tengan que hacer para ser considerados buenos padres. Porque es que si no les pueden quitar a sus hijos también. Entonces, bueno, por las dinámicas que yo observo, esta sobreprotección no es una iniciativa principalmente de los padres, sino que es un requerimiento que se hace a los padres. Y es una profundización en la ideología escolar. En esa ideología escolar que ya nace, como decía antes, a final del siglo XVIII, con la voluntad, que esto lo vemos ahora, en unas dimensiones enormes, con la voluntad de que el Estado ahorre en beneficencia, convirtiendo la escuela pública, o sea, bueno, inventando la escuela pública como lugar en el que vamos a perseguir o fiscalizar a las familias según los síntomas de los niños. Es decir, vamos a hablar de quiénes son buenos o no los padres y de quiénes están capacitados para tener la guardia y custodia de sus hijos o no, y sobre todo, quiénes están capacitados para tener esa guardia y custodia y al mismo tiempo recibir ayudas económico-sociales o no, y por tanto atemorizar a muchos padres y madres que ante esta inspección tan precisa de su rol de padre o madre no piden ayudas económicas porque entonces van a pasar por, pues eso, por una fiscalización enorme, pues por ejemplo de esto, de si van o no hablar con cada uno de los profesores de todo lo que hace su hijo, de la libreta de su hijo, de los libros de texto de su hijo, del examen de su hijo, ¿no? Quiero decir, como padre, muchísimas circunstancias, o haces esto, o no pides una ayuda social, o la pierdes, o incluso te arriesgas, ¿no? a perder la crianza de los hijos. Eso es algo, es una amenaza tremenda, sobre todo para la figura, para el rol de la maternidad, la ejerza el sexo que la ejerza, ¿verdad? Bueno, por otra parte, el hecho de que cada vez el tiempo de ocio se haya recluido más en la casa, pero porque la industria del entretenimiento ya es así, y con la pandemia más, y en la pospandemia pues esperamos que seguramente más, o que se generalice, pues bueno, hay una especie de sobreprotección o de aparente sobreprotección, cuyo síntoma es simplemente el estar en casa. Quizá no haya tanta sobreprotección, sino más bien una vigilancia, ¿no? A través de los dispositivos o un seguimiento de nuestras preferencias de mercado, ¿no? Para que compremos a través de los dispositivos. Quizá más que una sobreprotección, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con el estar en casa puede tomar la apariencia de sobreprotección o de aislamiento, pero que no va a afectar solo a los jóvenes ni solo a los niños, sino también a las personas mayores, que a veces se sienten quizá como infantilizadas por esta circunstancia, ¿no? Y bueno, como para acabar este argumento que decía antes, la escuela pública, bueno, pues como que está ahí para vigilar a las familias a través de sus hijos, ¿no? Y para, a partir de esa idea de bueno o mal padre, bueno, o aprovechando que el río pasa, pues bueno, esto, economizar en vigilancia, porque ya no va a haber niños por la calle como en época de Oliver Twist, digamos. No va a haber esos pequeños rateros, esos pequeños tramposos, no va a haber ese conocimiento que aparece en la transversalidad de las generaciones y en los lugares, pues yo qué sé, en la verbena, en las fiestas populares donde los mayores y los niños hablan. Uno, porque como decía antes, se segrega por edades en la infancia y en la juventud a través de lo que son los agrupamientos del sistema escolar. Y dos, porque para un adulto es peligroso
por la calle, en la escuela o donde sea, hablar con un niño o con una niña, porque puede estar a esto de ser sospechoso de pederastia, ¿no? Entonces, pues no se arriesgan la gente a hablar con niños. No es normal ya hablar con un niño que está ahí por la calle o que está cerca, ¿no? Es como que se está poniendo muchos diques a lo intergeneracional, a la comunicación intergeneracional. Y esto, por supuesto, hombre, pues es una medida de contención del conocimiento histórico y de contención de la conciencia de clase. Eso está claro, ¿no? Es un aislamiento que va más allá del estar en casa o no. Y que, por tanto, en los retos de la educación, pandemia y pospandemia, yo creo que sería importante, bueno, pues aceptar los medios tecnológicos y hacer que pues parte de la enseñanza virtual, como esta que estamos teniendo ahora, esté lo mejor diseñada posible. Es decir, que tendremos, tanto profesores como estudiantes, que modificar bueno, pues nuestros modos curriculares, ¿no? Y nuestra forma habitual o tradicional de enseñanza, o modificarla. No es preciso tanto, pero al menos sí adaptarla a nuevas tecnologías, porque lo que a mí particularmente me parece absurdo como reaccionar frente a eso, ¿no? Aparte, es que me parece absurdo porque me parece ineficaz. Es decir, tratar de resistirse a la virtualización del conocimiento o del consumo, pues es que no me parece realista. Entonces, eso va a durar 2 días, ¿no? Todas estas prohibiciones de que la gente tenga el móvil en clase, bueno, 2 días, ¿cómo vas a seguir prohibiendo una herramienta que es la herramienta fundamental de comunicación, de escritura, de aprendizaje, de búsqueda, de investigación? Es absurdo. Entonces, bueno, pues mejorar, obviamente, dentro de esos medios, pues las formas que tenemos de usarlos. Aprovechar esta capacidad, yo diría casi explotar esta capacidad para estar solos. Me parece súper interesante eso, me parece muy bonito, algo que hoy en una entrevista que le habían hecho hace años a Tarkovsky, al director de cine, que a mí, bueno, me encantan sus películas. Entonces, bueno, pues así por motivos ahí un poco aleatorios me encontré con estas declaraciones que decía que una cosa muy importante para la felicidad, ya que estamos hablando de la felicidad, es aprender a estar solos, aprender a encontrar goces solitarios. Y esto está muy relacionado con el arte. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes en los retos de la educación, en pandemia y pospandemia, es el apoyo a las artes, el apoyo a la creatividad artística, no solo por las propias artes, sino porque creo que es la fuente principal de sublimación, es la fuente principal que los individuos tenemos. Eso nos acordamos perfectamente de cuando éramos niños, ¿no? O de cuando éramos jóvenes. Es nuestra fuente principal para mitigar las angustias, es decir, tener esa capacidad para evadirnos, dicho así directamente, en la literatura, en la ficción, en la música, en el cine, para relajarnos solos, para no depender continuamente emocionalmente de la mirada de otro, y poder mirar solo nosotros y poder imaginar, es fundamental para la felicidad, para huir del displacer, para mitigar la angustia, para sublimar también nuestras reacciones agresivas hacia las minusvalidaciones que nos hacen, sobre todo en la niñez y en la juventud. Pero además no solo por esto, sino también porque esa capacidad que nos da el arte para sublimar, también el deporte, pero para mí mucho más el arte, también va a encontrar su lugar en una creatividad que las ciencias y las tecnologías cada vez piden más y requieren más. Es decir, que hace falta una mentalidad de artista también para ser un buen científico, ¿no? Y por supuesto para ser un buen tecnólogo. Entonces me parece que esos son los retos
fundamentales, ¿no? Impedir la comunicación intergeneracional, impedir la creciente segregación por edades, aprovechar los medios tecnológicos y saber usarlos estar abiertos al cambio pedagógico para poder adaptarnos, y luego aprovechar esa capacidad para estar solos en favor también de una autonomización del conocimiento que hace falta y de un impulso, una impronta, un premio hacia la creatividad, un fomento del arte, del espíritu artístico. Vale, muchas gracias y veo que no hay preguntas y que probablemente se acabó el tiempo. Yo os agradezco de nuevo mucho esta invitación y bueno, que he estado muy cómoda y me he sentido muy libre en esta interacción que hemos tenido y que os agradezco muchísimo vuestra asistencia y que por supuesto postearé bueno, pues esta charla y este diálogo en las redes en la medida que me sea posible. Chao.